Virtud de la prudencia. La prudencia es una virtud cardinal, es decir, una virtud adquirida por nuestro esfuerzo. Es la virtud que hace prever las situaciones y procura evitar las inconveniencias y los peligros. Así, la prudencia es igual a cautela, precaución. Quien es prudente sabe mantenerse en calma, pondera las cosas antes de hablar o actuar, es sensato y tiene paciencia en tratar los asuntos delicados y difíciles. La persona prudente es una persona sabia, porque prudencia y sabiduría caminan juntas. Todo sabio es prudente. Esto lo vemos en el pasaje en el que Jesús, con su infinita sabiduría, manda a sus discípulos y les recomienda ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Mateo 10:16. Los peligros que nos acechan son innumerables, por eso todo cuidado es poco. La persona prudente consigue evitar muchas vergüenzas y situaciones difíciles, y sabe lidiar con todas ellas con madurez y equilibrio. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, la prudencia es virtud que dispone a la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien, y elegir los medios rectos para realizarlo. Numeral 1806. Es cuanto ocurrió en la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 24, 1-13. En la cual 5 de ellas estaban preparadas, con sus lámparas llenas de aceite suficiente para toda la noche. Eran prudentes. Y las que no se lo procuraron eran las imprudentes. Las prudentes, cuando el novio llegó, pudieron participar del banquete nupcial que les habían preparado. Las imprudentes se quedaron sin aceite, sin banquete y sin el novio. Aquí vemos cuán importante es la prudencia. Ella puede ser decisiva en nuestra vida, ayudando a concretar oportunidades y a consolidar proyectos, como leemos en otros pasajes bíblicos. Veamos al hombre prudente, que construyó su casa sobre roca, y el hombre imprudente, que construyó sobre arena. Mateo 24-27. Es importante observar que las parábolas bíblicas con esta temática presentan siempre situaciones opuestas, es decir, situaciones de prudencia a imprudencia. Esta contraposición sirve para subrayar la importancia de ser prudentes. En el caso de la parábola antes citada, la del hombre prudente, antes de construir su casa pensó en lo que era fundamental para la solidez de una construcción: los cimientos. Solo después de planear y escoger la base, la roca firme, fue cuando edificó. El otro era imprudente, dice el texto, y quizá porque los cimientos no son visibles, pensó que no eran importantes y no se preocupó de ponerlos. Construyó sobre arena. Perdió tiempo, dinero y hasta podría haber perdido la vida. Con la primera lluvia la casa se vino abajo. No nada más lo visible es importante en nuestra vida. Hay detalles ocultos que hacen toda la diferencia. Una casa que no tiene su unión cimentada en el amor es como una casa construida en la arena. A la primera dificultad, los esposos se separan porque no existe lo esencial entre ellos. Es prudente el novio que, antes de casarse, evalúa si existe un amor verdadero. En el caso del hombre imprudente de la parábola, lo oculto fue juzgado como sin importancia, pero era el elemento fundamental para la resistencia de su casa. Ser prudente es saber discernir qué es lo importante, fundamental, de aquello que no lo es. Es saber distinguir entre lo relevante y lo irrelevante. ¿Cuántas decisiones erradas tomamos en la vida por no hacer estos discernimientos? ¿Por faltar la virtud de la prudencia? Una vez más, comprobamos que la sabiduría es de hecho una gran aliada de la prudencia. El hombre prudente de la parábola actuó con sabiduría y en cuanto al imprudente, obró con ignorancia y su ruina fue completa. La parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, es otra de las que exponen la sabiduría y la prudencia que se deben tener para administrar la vida. No importa cuáles y cuántos son nuestros dones y talentos, sino cómo los administramos. Las personas prudentes son, por lo general, buenas administradoras, mientras que las imprudentes corren más riesgos.
yerran más en la administración y, en consecuencia, sufren más daños. En la parábola de los talentos, 3 empleados reciben talentos para ser administrados en ausencia de su patrón. Uno recibe 5, otro 2 y el último 1. Los 2 primeros fueron prudentes y tuvieron la astucia para multiplicar cuanto recibieron. Cuando regresa el patrón, los considera buenos y fieles, y les confía mucho más. Se ganaron el aprecio del patrón porque, además de buenos y fieles, fueron sabios y prudentes. El tercero actuó con imprudencia. Enterró el don recibido y no lo multiplicó. Le devolvió el mismo valor al patrón. Fue llamado siervo malo y prejuicioso. Perdió lo poco que tenía y fue excluido. En ciertas situaciones la imprudencia puede costar la vida. Es lo que ocurre en el tránsito. El motociclista prudente corre menos riesgo. El imprudente tiene mayor probabilidad de sufrir un accidente y perder la vida. De esta manera vemos cómo la prudencia es decisiva en nuestra vida. Es una virtud valiosa porque nos preserva de muchos peligros y es garantía de una vida más segura. Al hablar de prudencia, Santo Tomás la ve como la recta razón de nuestro actuar. Este actuar es un acto interno. La persona prudente obra con sagacidad, discerniendo, por tanto, sus acciones. El libro de los Proverbios, 14:15, afirma: Mas el hombre prudente mira bien por dónde va. Ser prudente es pensar antes de hablar y actuar. La probabilidad de expresar la palabra adecuada en el momento oportuno y obtener buenos resultados en el actuar, es mucho mayor cuando se piensa en lo que se va a decir y se prevén las acciones. La primera carta de Pedro, 4:7, dice que la persona prudente es quien lleva una vida de autodominio y sobriedad. Tener autodominio y equilibrio en todo cuanto hace, es una de las características que revela prudencia. La prudencia es regla certera de acción, afirma Santo Tomás citando a Aristóteles. Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1806. Es importante no confundir la prudencia con la inseguridad, miedo o timidez. Prudencia es lucidez. Es la virtud que indica la regla y medida cierta de las cosas. El Catecismo de la Iglesia, numeral 1806, afirma que es la prudencia quien guía inmediatamente el juicio de la conciencia, y que el hombre prudente decide y ordena su vida siguiendo este juicio. En fin, quien actúa con prudencia, difícilmente se equivoca, o yerra menos. Ser prudente es calcular bien antes de actuar. El atleta o cualquier competidor profesional, antes de participar en un torneo, ensaya y calcula bien todas sus acciones, eliminando así las posibilidades de error. En la vida como en las competencias, los errores pueden descalificar. Por eso es importante pensar y repensar todo lo que hacemos, principalmente cuando se trata de lo más importante en nuestra vida. El hombre verdaderamente prudente no dice todo lo que piensa, pero piensa todo cuanto dice, afirma el naviero griego Aristóteles Onassis. Es sabido que, a pesar de pensar y planear, las cosas no salen como se esperaba. Se puede fallar o equivocarse, pero eso no disminuye el mérito de detenerse a pensar cuando algo no está yendo bien. Cuando algo no da en lo cierto, no debemos simplemente querer hallar un culpable, porque tal actitud no resolverá el problema, no enmendará el error. Es preciso repasar las acciones y revisar dónde estuvo el error, y tratar de corregirlo de forma equilibrada y madura. La persona prudente hace lo que puede y sabe lo que puede hacer, entiende cuando algo es importante, pero imposible de realizar con sus solas fuerzas, y busca la ayuda de otros. Sabe escoger a las personas adecuadas para ayudarla en esa empresa. Napoleón Bonaparte decía que el arte de vencer era el arte de ser en parte audaz y en parte prudente. Y Arthur Schopenhauer afirmaba que la osadía viene después de la prudencia, una condición particular de nuestra felicidad. Pero hay cosas que no son posibles aún con la ayuda de otros. En ese caso, quien tiene fe las pone en las manos de Dios. Si es acorde a su bondad, en la hora y en el momento justo, Él las llevará a cabo. Ser prudente es ser humilde, es ser crítico en la relación a uno mismo y a los demás. Baltasar Gracia.
1601-1658. Jesuita español. Decía que, el hombre prudente hace del odio de sus enemigos un espejo, donde ve su propia imagen más fiel que en la del espejo del afecto. Y así, él, disminuye o corrige sus propios defectos. Wally Salomón, poeta brasileño, tiene algunos proverbios sobre la prudencia, los cuales nos enseñan a actuar día con día de acuerdo a esa virtud. ¿Existe alguien que nunca haya ofendido a nadie, o nunca se haya sentido ofendido? La ofensa es algo desagradable, pero sucede constantemente, a veces sin la intención de ofender. ¿Cómo actuar con prudencia ante esas situaciones? Dice él que es preciso actuar con sabiduría. Y es sabio quien transforma esos episodios desagradables en algo simple, sin mayores escándalos. Dice, cuando el tonto es ofendido, luego todos terminan sabiendo. Es más prudente quien finge no haber sido insultado. En ese caso, prudencia no es simulación, sino evitar que un mal se extienda todavía más. Y luego añade, la persona prudente esconde su sabiduría, pero los tontos anuncian su propia ignorancia. En fin, prudencia y sabiduría son virtudes y dones que mantienen una estrecha conexión, casi un parentesco. Tanto así que Víctor Hugo decía que la prudencia es la hija mayor de la sabiduría. Y Maquiavelo decía que los hombres prudentes saben sacar provecho de todas sus acciones, incluso de aquellas que hicieron obligados por la necesidad. Así, la persona prudente aprovecha la experiencia de otros. Decía John Collins. Pero cuando el prudente es también sabio, el sabio es prudente. Aprovecha ambas experiencias y la probabilidad de acierto es mayor.